Bien, es la última sesión de la serie de Justicia para Todos. Voy a hacer una reseña rápida para no ocupar mucho tiempo. Las semanas pasadas, espero que sí tengan ahí el de hoy, de Dios es justo. Ok, estaba haciéndolo anoche después de un día larguísimo de cosas que hacer. Vamos a platicar un poquito sobre lo que vimos las semanas pasadas. Vimos el racismo, discriminación, el tratar a una persona, un ser humano distinto, nada más por su color de piel, por su creencia religiosa, por la cuestión física trivial que sea, es pecado. Cualquier cosa que hagamos en contra de cualquier persona, por cualquier razón, es pecado, simple y sencillamente. Estamos pecando contra ellos. Estamos causando que nos caiga maldición sobre nosotros. Estamos tratando a la creación de Dios de una manera absolutamente diferente a la que Dios pensó en el principio de los tiempos. Voy a parar un poquito. Espero no tropezarme con los cables aquí. All right. Para los que están del otro lado, espero que me vean bien. Y voy a cancelar aquí esto para que me puedan ver bien en grande. Ok, la otra cosa que vimos es que la gracia de Dios es inclusiva, no es universal. Tenemos la opción de tomarla o dejarla. Está disponible para todos, pero el hecho de que Dios haya derramado su gracia sobre la humanidad no significa que todo el mundo ya recibió la gracia. Tenemos que tomarla. Es como un regalo que Dios nos está poniendo enfrente de nosotros y tenemos la opción de tomarlo o dejarlo. Está disponible para todos. Santiago 2:9 nos dice eso. Bondad y compasión son la actitud correcta que nosotros deberíamos de tener hacia la demás gente. Debemos ser una gente bondadosa, debemos ser gente compasiva, debemos ser gente que tratamos bien a los demás, que cuando se duelen nos dolemos con ellos, les ayudamos en tiempo de necesidad, etc. Tenemos que ser obedientes a la regla de oro, el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento que viene en línea, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Todos los mandamientos de ser una luz en medio de las tinieblas, etcétera, que Jesús dio en el Sermón del Monte, tenemos que obedecerlos. Si los obedeciéramos todos, el problema de discriminación no existiría. Simple y sencillamente. El Señor nos puso en el Sermón del Monte, nos puso completa y totalmente la respuesta y la solución a la discriminación. Está en la humanidad el tomarlo o dejarlo, en hacer las cosas bien o seguir cometiendo el mismo error. Vimos también la semana pasada sobre pecados sexuales. Es pecado explotar o oprimir a otro ser humano en cualquier forma. Cualquier cosa que hagamos para explotar a una persona de cualquier manera es pecado. Oye, hermano, entonces si tengo una muchacha que me limpia la casa y le pago un sueldo bien chiquito y le hago que me trabaje todo el día prácticamente y bien duro y no la dejo ni descansar, eso es explotación, hermano. Tenga mucho cuidado. Se llama esclavitud. Tengan mucho cuidado. Los pecados sexuales son penetrantes. ¿Qué significa? Estamos viviendo en una sociedad en que hay internet, en que uno tiene a lo mejor el iPod o tiene cualquier dispositivo móvil que tiene cierto acceso a internet. Las canciones que hay afuera, la música está absolutamente pervertida, la televisión está pervertida, las películas están pervertidas, revistas, libros, pornografía está por todos lados. Todo lo que es cuestión sexual en contra de la palabra de Dios está por todos lados, muy fácil de alcanzar en todas situaciones. Bueno, cosas que no tendrían que estar pasando en horas de televisión normal. Sacan comerciales de medicamentos para estimular la actividad sexual. ¿Qué tienen los niños que enterarse de eso? Ese es un problema muy grande porque empiezan a meterles ideas en la cabeza que los niños ni sabían que existían. Los pecados sexuales son pervertidos. Perversión vimos la semana pasada que significa torcer. Lo que Dios creó con un propósito impresionantemente bueno, que es el sexo dentro del matrimonio, el enemigo lo torció completamente para convertirlo en algo que va a ofender a Dios y va a causarnos maldición. Los pecados sexuales son una abominación. Dios lo dice. El pecado sexual es el único pecado que comete uno contra su propio cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Si no me cree, ahí está. Bien. Y aquí va el punto más interesante de esto. Lo vamos a tratar, si no mal recuerdo, más adelante. No. Ok.
Probablemente lo tratamos la semana pasada. Imagínese la cuestión de las relaciones con su pareja. Imagínese que una persona, un familiar suyo, le compró algo muy caro, muy bueno como regalo para usted, que usted quería mucho tener. A lo mejor, no sé, era un nuevo teléfono celular que está mucho más reciente que todos, o lo que sea. Su regalo está empacado, está envuelto para cumpleaños, y va esta persona, va a su casa y no lo encuentra y se lo deja ahí en el pórtico de su casa. Usted regresa a casa después de un tiempo, ve que su caja del regalo está ahí, pero está el hijo del vecino ya abriendo toda la caja y todo su regalo todo roto y destrozado. Ese ejemplo es lo que está haciendo la media y lo que está haciendo el mundo allá afuera, diciéndonos que está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es importantísimo que la idea que está dándonos la sociedad ahora de que la virginidad ya no está de moda, hermano, incúlquele a sus hijos, a sus nietos. La virginidad jamás va a pasar de moda, porque el regalo más grande y más hermoso que Dios nos pudo haber dado es poder tener esa intimidad con nuestra pareja por primera vez la noche de bodas. No antes. No antes, si no lo quiere hacer la noche de bodas está bien, después lo puede hacer cuando quiera, pero nunca antes de casarse. Vimos también el aborto. El aborto destruye a los que no tienen ayuda, esos pobres inocentes criaturas que no tienen ayuda, no se pueden defender, no tienen manera de protegerse del problema que está viniendo en contra de ellos. A ellos es a los que está destruyendo. Yo no sé si usted ha visto videos de cómo hacen los abortos. Hubo un video que circuló por internet hace mucho tiempo de una cámara que pusieron en el vientre de la mamá de la reacción del bebé cuando estaban metiendo la aspiradora para extraer sus extremidades. Es impresionantemente horrible cómo sufren esas pequeñas criaturas en el vientre de la mamá cuando están siendo succionados o destruidos, desmembrados para poderlos extraer. El aborto también. El aborto viene como consecuencia de una acción irresponsable de parte de una pareja. Si vamos a ponerlo de esta forma, nosotros debemos animar a la gente a tener acción responsable, especialmente la abstinencia. No lo estoy hablando en cuanto a parejas casadas. Las parejas casadas tendrán muchas más otras opciones para cuidarse de tener bebés. Pero si es una pareja que no están casados, la abstinencia es el mejor anticonceptivo que existe, la mejor prevención contra el aborto. Los abortos resuelven la consecuencia de la desobediencia al diseño de Dios para el sexo. Oye, hermano, pero pues es que les platicaba yo la semana pasada, aquella conversación que tuve con mi papá. Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, no recuerdo si fue la semana pasada, pero creo que se los platiqué. Y si no, fue en el podcast. Pero yo platicaba, cuando empezaron a hablar de legalizar el aborto en México, iba platicando con mi papá en el coche, estábamos escuchando las noticias. Y le decía, yo jamás estaría en una posición de aprobar el aborto en ninguna consecuencia, en ninguna situación. Y él me decía, bueno, ¿qué pasa si tuvieras una hija? Y esa hija fuera abusada. ¿Qué del producto del abuso? Hay opciones. Si no puedo yo ayudarle a mi hija a mantener a ese niño, lo damos en adopción a una pareja que necesite o que más bien que realmente desee tener a ese hijo y que pueda darle lo que yo no le puedo dar. Pero no voy a aniquilar a ese hijo por el pecado de alguien más. Ahorita vamos a platicar de cómo el pecado trascendía de generación en generación. Pero a lo que va este ejemplo es, a mi punto de vista, y he estado en esta posición desde que hablaron del aborto por primera vez en México, el aborto clandestino y la legalización y etcétera, siempre lo he dicho y lo voy a seguir siendo, soy pro vida, no abortos, y soy pro choice, pro opciones. Le voy a decir, la única opción con la que estoy bien, la única opción real, viable, es la opción de abstenerse antes del matrimonio, punto. Esa es la opción con la que estoy perfectamente de acuerdo. Dios perdona, Dios sana
y Dios restaura tanto a la víctima como al victimario. Lo platicábamos también. Y restaura a la persona que fue víctima de abuso, que es víctima del ataque del enemigo provocando que ejecute un aborto o lo que sea. Dios es bueno para perdonarnos, Dios es bueno para restaurarnos. Si alguien ya lo ha hecho, Dios ofrece perdón y restauración. Vamos a hablar hoy de que Dios es justo. Dios es el único Dios justo, es perfecto. No hay nada que se ponga delante de Él más arriba que Él en cuanto a justicia. No hay una suprema corte más arriba que Él. Él es lo más alto y la suma justicia que hay en el mundo. Salmo 97, 1-2 dice: el Señor es rey, que se goce la tierra, que se alegre en las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son, ¿qué? El cimiento de su trono. A Dios no le puede uno hablar nada de justicia. Dios es el justo más alto que hay. Es el juez justo, dice la palabra de Dios. Salmo 113 dice: el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Platicábamos de las víctimas de pecados sexuales y de aborto. Dios hace justicia a ellos. Hay justicia que viene de parte de Dios. Salmo 140:12 dice: pero a los que ellos persiguen, yo sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Hemos platicado muy poco de los pobres, pero en algún momento lo voy a sacar en alguna prédica. Los pobres están ahí para que nosotros demostremos el amor de Cristo. Jesús lo dijo antes de irse: a los pobres los van a tener siempre. Isaías 1:10-20. Vamos a estar yendo a través de este pasaje, Romanos 3:22, el resto de la prédica. Isaías 1:10-20 dice: escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Nos lo está hablando a nosotros. Ouch. No hubo ni aún uno que sea justo, dice la palabra de Dios, más que Jesús. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Fíjense, voy a hacer pausa aquí. Platicaba con mis papás acerca de toda la sarta de profecías que han surgido en estos últimos meses, con todo lo de la pandemia, y que si en octubre se acababa la pandemia y en diciembre venía algo peor y no sé qué tantas cosas. Les voy a decir una cosa. Estamos viendo una profecía de parte de Isaías, de parte de Dios a través del profeta Isaías. Fíjense en algo muy interesante, y esta es una enseñanza que voy a hablar después en profecía. Pero profecía que viene de Dios tiene las siguientes características. El número 1, Dios nos está hablando la razón por la cual nos está juzgando. Aquí ya les dijo, son falsos, me da asco lo que están haciendo porque no lo están haciendo bien. Número 2, nos dice cuál es el castigo por lo cual, el castigo que vamos a recibir por ese error o por ese problema o por ese pecado. Y nos dice una forma de arrepentimiento y qué va a hacer con nosotros si nos arrepentimos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo. La profecía tiene esas 3 características. Si usted escucha una profecía allá afuera que no cumple con esas características, no proviene de Dios. Además de que viene después el testimonio, si se cumple o no. Pero esas 3 características por lo menos tienen que venir. Entonces ya nos dijo el Señor cuál es el pecado. Nos va a decir cómo corregir el problema. Versículo 17. Aprendan a hacer el bien,
Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Versículo 18, viene lo bueno. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, ¿qué dice la promesa? Tendrán comida en abundancia. Y viene la consecuencia del pecado. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. ¿Se fijaron las tres partes de la profecía? Ok. Con esto ya saben distinguir lo que hay afuera en internet. Así que mucho cuidado con lo que leen afuera. Pero fíjense lo que dice Amós. Está conectado Amós con Isaías también. Dice, en cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. A través de estos dos profetas, Dios nos está hablando de justicia. Quiere que seamos justos, quiere que seamos rectos, quiere que ayudemos a la gente que está oprimida allá afuera. Romanos 3, 22 al 26. Esta es la plataforma de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuándo nos hace Dios justos? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, no en nuestra cartera, no en nuestra cuenta del banco, no a lo que dice el CDC allá afuera del centro ¿cómo se llama? De enfermedades, no lo que nos dice nuestro patrón, no lo que nos dice ni siquiera el pastor en el púlpito. Es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Dios hizo acepción de personas? No. Entonces, nos hace justos a sus ojos cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo, no importa quién seamos. Altos, bajos, niños, viejos, gordos, flacos, güeros, morenos. No importa quiénes seamos, no importa cuál es nuestro fondo social, cultural, no importa nada de eso. Si nuestra fe está puesta en Jesús, hemos sido hechos justos delante de Dios a través de nuestra fe. ¿Qué dice el versículo 23? Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén, amén. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¡Wow! Al simple hecho de yo reconocer que Jesús derramó su sangre por mí, por mis pecados, soy declarado justo. Ese sacrificio muestra que Dios actuó ¿con qué? Con justicia, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Ahora vamos a platicar de ese punto, porque Dios, su naturaleza, quien Él es justicia. Eso no puede cambiar. La naturaleza de Dios, ahorita lo vamos a ver más adelante, la naturaleza de Dios no cambia. Él no es como usted o yo. Que hoy me levanté con el pie izquierdo, dicen algunos, y ya por eso va a estar, decían en mi rancho, enfurruñados todo el día. No es así. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su naturaleza no cambia. Dios es justo, no importa lo que pase, no importa lo que usted haga, no importa cuánto ha pecado antes, no importa qué tan santo es ahora. Dios es justo y siempre va a traer retribución con justicia. Vamos a ver 4 puntos importantes, de hecho. No, sí, son 3. La primera es,
Nosotros somos justificados no por ninguna otra cosa más que por la fe en Jesús. No necesitamos de nada más. La única forma en que podemos ser justificados nosotros es a través de nuestra fe en Jesucristo. Lo dije hace unos minutos. No importa cuánto dinero tengo en el banco, no importa si tengo un carro deportivo en la entrada de mi casa, no importa si tengo una pista de aterrizaje privada en el terreno de atrás de mi casa, no importa si vivo en pobreza debajo de un puente. Dios es justo y la única forma en que puedo ser justificado es a través de mi fe en Jesús. Y esto es para todos los que tengan fe en Jesús y en Jesús solamente. Ay, hermano, es que sí, pues tengo fe en Jesús, pero también tengo fe en que mi patrón me va a pagar. Eso es tener fe compartida entre Jesús y tu patrón, hermano. No estás haciéndolo bien. Es Jesús, punto. Jesús y Jesús solamente. Puedo escuchar los comentarios de algunas personas que les fascina debatir. Ay, sí, ¿por qué? Porque tiene que Jesús, porque tiene Dios que ser elitista y tiene que ser Dios. Bueno, para empezar, Dios no es elitista. Esto lo he escuchado antes. Dios no es elitista, Dios no hace acepción de personas. Pero ¿por qué tengo que tener confianza solamente en Jesús? ¿Por qué no en nadie más? ¿Por qué no en Buda o en Mahoma o en quien sea? Les voy a decir, porque Jesús fue el único que dio su vida por los pecadores y al tercer día resucitó con poder y está sentado a la diestra del Padre allá arriba en el cielo. Por ese simple hecho. Así de fácil, Dios fue el único, Jesús fue el único que pudo venir a la tierra, tomar forma de hombre, caminar entre nosotros, morir por nosotros, resucitar al tercer día. Aleluya. Así de fácil, así de simple. No hay nadie más y es por eso que nuestra fe tiene que estar en Jesús. John Smith murió, Mahoma murió, Buda murió, Dalai Lama murió, Confucio murió. Y qué confusión dejó detrás a toda la gente. María y José murieron. Amén. Los papas mueren. Amén. No hay más. Jesús es el único que derrotó a la muerte, el único que pudo cumplir el sacrificio último, más grande, el más impresionante de todos, que fue dar su vida en rescate por la nuestra. Amén, amén. La forma en que nosotros nos acercamos a Dios no es a través de nuestras obras. Nuestras obras, dice la palabra de Dios, son como trapo de inmundicia para Él. No sirven, nuestras obras no son nada. ¿Qué es la única obra que hace ese efecto de justicia para con nosotros hacia Dios? Es la obra redentora de Cristo en la cruz. No hay otra. Nosotros no podemos hacer nada, no pudimos hacer nada, no podríamos hacer nada, porque nosotros no somos realmente capaces de alcanzar la justicia de Dios por nuestras propias fuerzas. Tiene que venir a través de Jesús, a través de su obra redentora en la cruz. Nuestra esperanza no debe estar en cosas temporales aquí en la tierra, no debe estar en mi trabajo, no debe estar en mi casa, no debe estar en mi carro, no debe estar en mi cartera, no debe estar en mi cuenta del banco. Mi esperanza debe estar solamente puesta en Cristo porque Él murió por nosotros. Porque solamente a través de su obra expiatoria en la cruz, nuestro pecado fue eliminado. Así de fácil. Hermano, entonces no tengo que hacer cuenta de ahorro. No, sea sabio también. Tenga su fe en Jesús, sea sabio, ahorre también, no se lo gaste todo. Amén. Punto número 2 que viene en Romanos, todos pecaron. No hubo ni aún uno justo, dice también el apóstol Pablo, ¿no? Todos hemos sido descalificados, no somos lo suficientemente buenos para merecer la justificación de Dios. Simple. Simple, llano, fácil. Todos caemos. Todos hemos caído y seguramente caeremos más adelante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Amén. Porque tenemos una naturaleza que está basada en la carne y el pecado de Adán. Y vamos a seguir siendo tentados y vamos a seguir siendo débiles. Pero con el poder de Jesús y del sacrificio de Jesús y del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer a la tentación y al pecado. El sacrificio de Jesús satisfizo la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, el deseo de justicia de Dios de dar muerte a los pecadores fue satisfecho completamente. La paga del pecado fue cumplida por Jesús. Nuestro rescate fue pagado por Jesús.
Ya nosotros no hicimos nada, no tuvimos que haber hecho nada porque no podemos, pero Jesús sí. Jesús hizo lo que se tenía que haber hecho. Él satisfizo esa necesidad, esa deuda de justicia. La naturaleza de Dios no puede cambiar. Ahorita vamos a ver más adelante. Él es santo, Él es justo, Él es recto. Dios es paciente, es generoso. Ahorita lo vamos a ver. Había una brecha entre Dios y nosotros. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz para que se cerrara esa brecha y para que se pagara el precio por nuestros pecados. Fíjese, estoy desapareciendo aquí de la pantalla. Estoy jugando aquí Peekaboo. No, pero aquí le va. Imagínense que estamos parados justamente enfrente de una brecha de unos 30 metros de largo. Y usted lo único que puede hacer es, como los Minions al final de una de las películas, se pone ahí en el bordecito y con el brazo lo estira lo más que puede. Pero jamás va a alcanzar al otro lado, porque ¿qué tanto puede alcanzar con su brazo? 1 metro, 1,5 metros. A los más altos a lo mejor más, poquito más, pero jamás vamos a llegar al nivel de 30 metros. Sin embargo, Jesús fue ese puente que fue puesto entre Dios y nosotros. Simplemente fue Jesús, el único. Y mire, se habla de una cura doble de los pecados cuando nosotros recibimos a Jesús a través de la fe. Recibimos libertad de la culpabilidad del pecado. Porque fíjense, la palabra lo dice muy claramente, que la paga del pecado es muerte. Por cualquier pecado que hayamos hecho, cualquier transgresión a uno de los mandamientos, dice la palabra de Dios que estamos transgrediendo toda la ley. No importa si es nada más una mentira blanca, hermano. No importa si nada más me volé un lápiz de la oficina, hermano, es un lápiz. Pues sí, pero ese lápiz de 35 centavos o 50 centavos de precio le hizo a usted transgredir la ley completamente. Por 50 centavos se vendió al pecado, hermano. ¿Se da cuenta? Eso así de terrible. Por ese pecado tan pequeño que haya sido, nosotros fuimos esclavizados al pecado. Pero por la cura doble, número 1, recibimos libertad de la culpabilidad del pecado. Y número 2, el poder del pecado fue roto, fue destruido. Esa es la santificación. Recibimos una santificación al convertirnos a Cristo y al aceptarlo en nuestro corazón. Y estamos viviendo un proceso de santificación que es paulatino, constante. Jamás terminará ese hasta que lleguemos al cielo. Pero gracias a la cura doble, al sacrificio de Jesús en la cruz, el poder del pecado fue roto y nosotros fuimos santificados inicialmente al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Ahora vamos a ver la naturaleza de Dios. Primero que nada, Dios es paciente. Fíjense, en Éxodo 34, 6-7, dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Pero le está diciéndonos precisamente que Él es lento para enojarse. Es paciente para con nosotros. Salmo 86:15 dice: pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Dios es paciente con nosotros. Dios no nos manda la centella inmediatamente cuando cometemos un pecado. Él está pacientemente esperando que volvamos. Recuerde la parábola del hijo pródigo. El padre estaba mirando hacia el camino, esperando que su hijo volviera. Así es Dios con nosotros. Pero además de paciente, Dios también es un Dios generoso. Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único hijo. Amén. Yo no sé usted, amén, pero si estuviera alguna persona entre la vida y la muerte y la única forma de salvarlos sería a través de la vida de mi hijo, probablemente yo sería muy egoísta. Pero Dios fue tan generoso que entregó a su único hijo
para que usted y yo fuéramos salvos al día de hoy. Pero además de eso, Dios es justo y jamás comete errores. Él nunca se equivoca. A pesar de que la gente dice, no, pues es que con fulanito Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó. Fulanito tomó malas decisiones. Ay, hermano, ¿usted cree con el cambio del clima y el calentamiento global? Dios no se equivocó. Nosotros destruimos el planeta, que es diferente. Dios jamás se equivoca. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, por ahí de los finales de los 80s, principios de los 90s, hablaban de los hoyos de la capa de ozono, y después resultó una investigación que es un ciclo de restauración del planeta mismo. Deja salir las emisiones de gas al espacio a través de los hoyos de la capa de ozono. No es que la destruyamos nosotros, es que el planeta mismo se regenera. Como usted y yo tenemos la capacidad de regenerarnos. Dios no se equivoca. Dios ya sabía que iba a caer la humanidad, ya sabe cuándo se va a ir la humanidad. Lo único que hizo fue crear todo un ambiente alrededor que se regenera con su poder y su sabiduría. Y nosotros no nos montamos en ese tren muy seguido y terminamos bien viejitos, sí, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Número 3, Dios es justo. Es parte de su naturaleza. Dios jamás va a cambiar. En su justicia, Dios tiene la capacidad de darnos algo o de castigarnos por algo. Tiene la capacidad de darnos alguna bendición. Tiene la capacidad de hacer que nosotros volvamos al camino. Pero como es justo, nos va a dejar escoger. Jamás nos va a forzar. Decía aquel productor Kiko, Dios es un caballero. Jamás se va a forzar a su corazón. Usted tiene que permitirle entrar y trabajar en usted. Amén. Y Dios nunca se equivoca, es parte de su naturaleza. Jamás, jamás, jamás se equivoca. Amén. Ese es nuestro Señor. Y usted probablemente me va a preguntar, ay hermano, pero entonces ¿qué va a pasar con todo este relajo que está ocurriendo y todos los problemas sociales? Mire, algo que me gusta a mí decir siempre, y no lo digo por una cuestión religiosa, pero lo digo por una verdad espiritual. Cuando alguien me dice, oye, ¿qué vas a hacer cuando pasó esto? ¿Qué vas a hacer con esta persona que te ofendió? Mi primera reacción es, mira, que Dios los juzgue, que Dios se encargue del problema. Dios nos dice en su palabra que no tomemos venganza. Es de Dios la venganza. Es de Él, simple y sencillamente. Así que pues vamos a ponernos de pie. Vamos a tomarnos unos minutos para orar por el Señor, para orar al Señor. Y quiero hacer 2 llamados el día de hoy. El primero es, si usted nos está viendo del otro lado, jamás ha dado su vida a Cristo, hoy es el momento justo para hacerlo. Hoy es el momento apropiado, hoy es el tiempo señalado. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la opción de tomar esa gracia o no tomarla. La gracia está disponible para todos, pero no es universal. No la recibimos nada más porque sí. Por otra parte, dice la palabra de Dios que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, morimos al pecado. Y al morir al pecado somos resucitados como una nueva criatura. Nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios. Y al nacer de nuevo empezamos una vida espiritual como cualquier ser humano empieza su vida material, como bebés espirituales y vamos creciendo, pero el primer paso y el más importante es dar nuestra vida a Cristo, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Si usted jamás lo ha hecho, quiero invitarle el día de hoy a que invite al Señor a entrar en su corazón. Repita conmigo esta oración muy simple. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Yo reconozco que he pecado. Te pido perdón y te doy gracias porque tu sangre me lavó de mis pecados. Te bendigo hoy y te confieso como mi único Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Y gracias por la nueva vida que hoy me ofreces.
Hoy la acepto con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a invitar a que me escriba a través de la página de Facebook, facebook.com/ofa.hispano, y déjeme un mensaje a través de WhatsApp. Me gustaría contactarle, platicarle cuáles son los siguientes pasos, cuál es la relevancia de la decisión que usted acaba de tomar el día de hoy. Y además de todo, dice la palabra de Dios que hoy se escribió su nombre en el libro de la vida. Significa que cuando Jesús vuelva y el libro se abra, usted va a estar ahí para pasar la eternidad con nosotros. El segundo llamado es, si usted hoy está enfrentando a lo mejor una situación que se le hace difícil, ha sentido injusta la situación, a lo mejor ha sido enfermedad, a lo mejor una persona conocida está pasando por una dificultad, o probablemente usted ha sido una persona injusta con sus vecinos, injusta con alguna persona en la iglesia, con algún familiar, injusto en el trabajo. Vamos a orar para que la justicia de Dios se haga eficiente y efectiva en nosotros. Una cosa que Dios nos pide que seamos, lo vimos allá en Isaías, lo vimos en Amós, es que Dios nos está diciendo que seamos justos con la gente allá afuera. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios justo. Eres un Dios generoso, eres un Dios paciente, eres un Dios que jamás cometes errores. Tu naturaleza es la misma, será la misma y ha sido la misma por los siglos de los siglos y por generación tras generación. Señor, el día de hoy te pedimos perdón por cualquier pecado, por cualquier injusticia que hayamos cometido, Señor, porque sabemos que siendo nosotros humanos, viviendo en este mundo, Señor, caído, nuestra naturaleza humana tiende a cometer los mismos errores a veces. Te pedimos perdón, Señor, y te pido en el nombre de Jesús hoy que nos ayudes, Señor, que tu Espíritu nos redarguya cuando vengan esas situaciones difíciles que tengamos que controlar. Señor, que no las tratemos de controlar en nuestras fuerzas, sino a través de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu justicia tú has depositado en nosotros, Señor, también de tu justicia. Te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy, Señor, todos nos levantemos como personas justas. Señor, que salgamos a la calle y hagamos justicia a la gente allá afuera, Señor. Que salgamos a la calle y seamos bondadosos con la gente. Que demostremos tu naturaleza a través de nuestro comportamiento, Señor, y que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Que la gente que está allá afuera nos vea, Señor, y no entienda qué es lo que ha pasado, qué es lo que esté pasando con nosotros, Señor, sino que quieran venir simple y sencillamente a experimentar lo que nosotros estamos viviendo. Queremos ser luz, queremos ser el ejemplo, queremos ser testimonio, queremos ser, Señor, esa impresión perfecta de Cristo, Señor, a la gente. Cámbianos, Señor, de manera que nosotros podamos hablar a la gente con tu amor, con tu justicia, con tu corazón, con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos sature hoy y todos los días, cada hora del día, Señor. Estemos saturados completamente, rebosando a tu Espíritu Santo para que podamos ser nosotros limpios, justos, bondadosos, pacientes, Señor, así como tu naturaleza es, que sea completamente emulada, Señor, a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, hoy a mis hermanos que están con nosotros. Pon en su corazón el deseo, Señor, de hacer justicia, de hacer verdad, Señor, de ser esos perfectos transmisores de tu gracia, de tu poder, de tu amor, Señor, de tu Espíritu Santo. Bendice a los que no pudieron estar con nosotros, donde quiera que estén, Señor. Te pedimos por la hermana Teresa allá en Guatemala. Señor, sabemos que tu voluntad es que algún día nosotros volvamos a casa contigo. Pero mientras volvemos, Señor, te pido en el nombre de Jesús, especialmente con la hermana Teresa, Señor, si ha llegado su tiempo, te pido que la tomes, Señor, sin dolor, sin sufrimiento, Señor, sin problemas, sin complicaciones, simplemente, Señor, que en su sueño, Señor, ella se regrese contigo, pero si no es tu voluntad, Señor, que ella se vaya a casa todavía, te pido, Señor, que la sanes, que la restaures, Señor, que quites todo dolor, toda molestia, Señor, quites toda enfermedad de su vida. Te pido que le des fortaleza a la familia, Señor, alrededor de ella para que puedan ellos, Señor, ser
gente que le traiga esa calidez, esa comodidad, ese descanso espiritual, Señor, que des palabra a través de ellos, Señor, para que ella reciba, Señor, de las bendiciones, de la palabra y de la unción del Espíritu Santo en su vida. Bendícela, Señor, protégela, guárdala, Señor, que se haga tu voluntad en su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por el hermano Mark, Señor, que está a punto de pasar a rehabilitación ya física, Señor, le descubrieron ahí neumonía. Te pedimos que tú quites toda neumonía de su cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, restáuralo, límpialo completamente, Señor, levántalo de esa cama de hospital con fuerza, Señor, con fortaleza, que recupere su movilidad, que recupere su resistencia, Señor, que vuelva a caminar perfectamente bien, que vuelva a hablar perfectamente bien, Señor, que respire perfectamente bien por sí mismo, que su corazón funcione perfectamente bien, que todos los niveles en su cuerpo, Señor, signos vitales, todo quede perfectamente al nivel que tienen que estar, Señor, en nombre de Jesús. Límpialo de toda enfermedad. Sabemos que tú estás obrando con poder. Hemos visto milagro tras milagro en su vida. Sabemos que tú seguirás obrando en su vida, Señor. Líbralo del mal, líbralo del ataque del enemigo, Señor, y que se levante de esa cama para ser un testimonio vivo del poder de nuestro Dios, Señor. Uno más, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Te pido que esta semana que comienza sea una semana de bendición para ellos, una semana de mucha prosperidad, mucha bendición. Señor, llénales de tu poder, de tu presencia, Señor, que puedan ellos percibir tu Espíritu Santo, Señor, con ellos en cada minuto de su día, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y por lo que harás. Bendito eres, Señor. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a los que están con nosotros, los que están a través del servicio en línea, que Dios los bendiga, los guarde en su entrar, en su salir, en su acostar y en su levantar. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Dios les bendiga. Nos vemos por acá el miércoles a las 7.